Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el trabajo del curso que tenemos en marcha, la vivienda tipo, que estamos modelando y calculando. Hasta ahora hemos calculado estado límite último, estado límite de servicio de algunas vigas y hoy haremos un cálculo de las uniones de la estructura. Tenemos unas vigas metálicas que están calculadas y realmente que llegar ahora ya hay que ensamblarlo todo, hay que unirlo con las pilares, con el resto de estructura. Se puede unir bien por soldadura o bien por tornillos, tornillería. Bien. Por tanto, vamos a coger la vigueta metálica, nuestra vigueta tipo G del edificio. Vamos a hacer un cálculo de uniones con las vigas principales metálicas. Bien. Si recordáis, la viga metálica de la que estoy hablando, la vigueta G, la modelábamos apoyada en un punto, tiene una cierta longitud, al final estaba también apoyada con carrito en un punto. Y más o menos por la zona central, tampoco el centro exactamente, tenemos otro apoyo articulado. Una viga continua de dos vanos que apoyaba en tres puntos, dos extremos y uno central. La ley de cortantes y deflectores de esta viga era algo tal y como voy a pintar ahora mismo, aproximadamente. Flectores, esto, ¿vale? Articular en extremos y embotrado en el centro, aumento flectores. Y en cortantes tenemos lo siguiente. Reacción para arriba, así. Momento igual a cero. Perdón, momento máximo, cortante igual a cero. Un salto. Y aquí igual. Bueno, es así. Aquí, momento máximo, cortante igual a cero. Esto lo he pintado un poquito deformado. Lo pintamos para acá. Ahí. Y así. Cortantes, momento flectores. Momento flector positivo y momento flector negativo. Cortante positivo, aquí y aquí el negativo, al contrario. Bien. Tenemos, en este apoyo teníamos un cortante, momento igual a cero, y en este apoyo interior teníamos un cortante y además un momento flector. Donde el máximo cortante en esta viga estaba justamente aquí en el apoyo y además un momento flector en esta viga también estaba en este apoyo. Con lo que aquí en este punto teníamos un momento máximo de cálculo, flector, y un cortante máximo de cálculo. Y estos valores, creo que los tengo por aquí apuntados y los pinto en la pizarra, son, sí, el momento de cálculo era igual a 61 kN por metro. Y el cortante de cálculo era igual a 58,6 kN. ¿Vale? Aproximadamente. Nos quedamos por aquí. Y este perfil era un perfil IPE 220. Bien. Pues hasta ahora siempre hemos dimensionado vigas metálicas de este tipo. Tenemos una viga metálica, un pilar metálico que tiene dimensiones en 3D y lo idealizamos como una barra, con su directriz, que es esta. Es una única línea que apoya en tres puntos, pero esto realmente tiene dimensiones. La barra es un perfil metálico doblete con dimensiones y el apoyo tenemos que saber dónde estamos apoyando realmente. Bien, porque realmente estos puntos de aquí, y pinto justamente el del centro, y ya borro lo demás. Este punto central, realmente, aquí va a haber una viga metálica, que es la viga del pórtico principal, el pórtico donde apoya la viga metálica. Este punto de aquí que he pintado es una viga metálica. Este punto de aquí también es una viga metálica. Y este de aquí también es una viga metálica. Tiene dimensiones, aunque pongamos solamente un punto, que es este. Y sobre estas vigas principales metálicas de los pórticos principales, tenemos que colocar nuestra vigueta principal, nuestra vigueta metálica del forjado, nuestra vigueta G. Si esta vigueta cogemos y la apoyamos directamente aquí encima, la dejamos caer, esta es la viga, con el ala de abajo y el ala de arriba, y la dejamos caer, apoyaré aquí, aquí y aquí, ¿vale? Y esta viga sería continua, sin ningún tipo de problemas. La colocamos aquí, aquí le ponemos unos puntos de soldadura para que esté fijo, y ya lo tenemos todo resuelto, ¿vale? Por tanto, no habrá que hacer nada más en cuanto a uniones. Pero ¿qué ocurre? Y si hacemos esto, tenemos un canto de la viga metálica del pórtico principal, un canto de la vigueta metálica del forjado, más luego el propio forjado de chapa colaborante. Estamos utilizando mucho canto
para el forjado de la vivienda. Entonces, para optimizar el canto de la vivienda, lo que hacemos es esta vigueta metálica no la colocamos en este plano, sino la colocamos justamente dentro de estas vigas metálicas y lo enrasamos con la cara superior. ¿Sí? Tanto esta viga metálica la borramos y lo que hacemos es colocar una viga, y esto lo borro para tener el dibujo más limpio. Tenemos esta vigueta metálica que va a estar enrasada por la cara superior y que en nuestro caso coincide que el perfil metálico de la vigueta es un IP 220 y el de la viga principal del pórtico también es un IP 220. Justamente coincide en canto con lo que quedaría así. Aquí tenemos la vigueta metálica, que sería esta que llega por aquí y tiene que entrar dentro del perfil. Y para poder entrar dentro del perfil lo que se hace es recortar un poquito, se recorta y se deja la parte central del ala, del alma. Esto lo veis cómo es. Aquí tengo un dibujo. Mirad, tenemos lo siguiente. A ver, ahí se ve. ¿Lo veis? Viga del pórtico principal, vigueta metálica, que es la nuestra, y tiene que entrar dentro del perfil. Para ello, esta viga se recorta un poquito para poder meterla dentro, que se ve aquí, cómo se recorta. ¿Lo veis? Pues justamente eso que está ahí pintado es lo que estoy dibujando aquí. Bien, y una vez que ya tenemos un contacto entre este alma y este otro alma de perfil metálico, aquí soldamos, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, tenemos que unir aquí. Esta unión sería articulada, porque únicamente soldamos la parte central. Sería como tener aquí un punto, una zona donde transmitimos cortante, pero no hay fuerza flector, porque esta parte superior de arriba no tiene continuidad con esta. Bien, es una articulación, tenemos justamente esto, articulado. ¿Sí? Vale, pues dicho esto, empezamos a hacer un cálculo de cortante de este punto. Ahora vamos. Bueno, como características del perfil, tenemos, como he comentado, que es un IPE 220, donde esta H es 220 milímetros, que es H. Este ancho es la base B, que son 110 milímetros. El espesor del alma, T sub W, vale 5,9 milímetros. El espesor del ala, T sub F, vale 9,2 milímetros. Bien. Más propiedades mecánicas de la sección. Módulo resistente elástico, 252 centímetros al cubo. Módulo resistente plástico, 285,4 centímetros al cubo. Área cortante del perfil, 15,88 centímetros cuadrados. Inercia del perfil en el eje fuerte, 2.772 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Esto lo tenemos del ejercicio anterior que hicimos. Es un resumen. Bueno, características del perfil, momentos, esfuerzos de cálculo, momentos y cortantes. Y bueno, aquí vamos a poner realmente la capacidad de carga del perfil. Con cuánto momento plastificaría el perfil y con cuánta carga del cortante agotaríamos el cortante del perfil. Resumo lo que hicimos anteriormente. El momento elástico es igual al módulo resistente elástico por el límite elástico F sub I D de cálculo. El momento plástico es igual al módulo resistente plástico por F sub I D. Y el cortante máximo resistido, V sub RD, es igual el área de cortante A sub W por el límite elástico de cálculo F sub I D partido entre raíz de 3, porque estamos en tangenciales. Y lo que dan estas expresiones es el momento elástico da 66 kilonewton por metro, el momento plástico
74,7 kilonewton por metro y el cortante resistido máximo, cortante último, 240 kilonewton. ¿Sí? Características geométricas y mecánicas de la sección, características resistentes y el de cálculo. Entonces veíamos que el momento de cálculo, 61, está por debajo de lo que puede aguantar el perfil, el momento elástico y mucho más todavía el momento plástico del perfil, que es clase 1. Y además el cortante de cálculo es mucho más pequeño que el cortante último de la sección. Por lo tanto, esta sección de la viga cumplía bastante bien. A cortante sobradamente y a flexión me ajusté yo. Si recordáis, hicimos un cálculo elástico de la viga metálica, bien, y cumplía por límite elástico, momento elástico que es este. Y además decíamos, como la clase de la sección es clase 1 que puede redistribuir esfuerzos, bien, podemos alcanzar el momento elástico, podemos alcanzar, si incrementamos carga, el momento plástico. Y si además incrementamos más carga, se mantiene el momento plástico, pero puede redistribuir a otros puntos de la viga. ¿Recuerdas? ¿Recordáis? Por tanto, permitíamos que esta viga, al ser clase 1, puede redistribuir esfuerzos. Llegar al momento elástico, al plástico y redistribuir esfuerzos. Pero por temas de compatibilidad de deformaciones con el resto de tabiques, por ejemplo, no queremos redistribuciones muy altas para que no tengamos problemas de fisuración. Y por seguridad además nos quedamos con este momento. Momento para dimensionar, decíamos que el máximo que aguantaba era este, aunque puede llegar a más, y comprobamos que 61 era menor que 66. Nos quedamos aquí. Pero ahora tenemos que garantizar que nuestra unión, si queremos que aguante este momento efector, tenemos que garantizar que nuestra unión también lo aguante. No basta que lo aguante el perfil metálico, que lo aguantará sobradamente, sino que la unión que hacemos pueda transmitir estos esfuerzos de un lado a otro de la viga metálica, la viga principal. ¿Sí? Es este caso. Aquí. Tenemos que transmitir desde esta viga metálica a esta viga principal los esfuerzos cortantes y flectores de una viga a otra. Bueno, cortantes de aquí a aquí y flectores que tengan continuidad con la que está allí. Como la hemos cortado para poder bajarla abajo en este plano, como la hemos cortado tenemos que garantizar su continuidad. Y tenemos que hacerlo. Entonces, la continuidad para la zona central y únicamente cortante para el extremo. Que es este. ¿Vale? Entonces, tenemos lo siguiente en cortante. Pinto por aquí la viga principal del pórtico. Y por aquí voy a pintar la viga metálica que llega a esta viga principal. Lo pinto exageradamente holgado para que se vea la diferencia. Eso de la imagen de la parte del proyector, eso es todo aquí. ¿Vale? Más exagerado. Bueno. Cogemos la sección del perfil metálico, hacemos un rebaje para poder meter este alma dentro del perfil metálico y en la zona que podemos tener contacto, soldamos. Colocamos por aquí un cordón de soldadura. Bien. Que como detalle constructivo habitual en edificación, que es este, nos dicen que esta altura, esta longitud de soldadura, ronda los 2/3 de H para que esté articulado, siendo H la altura de perfil, que son 220. Bien, y 2/3 de H, 2/3 de 220 son 145 milímetros. Hacemos eso. ¿Vale? Y en planta, para pintarlo también, aunque creo que no hay dudas, tenemos lo siguiente. Bajo por aquí. Aquí tenemos el perfil, aquí tenemos el alma interior en discontinuo, este perfil baja por aquí, con su alma en esta posición, y este alma continúa, aquí se vería, en este corte, y aquí continúa oculto, hasta ahí. Y aquí en este punto de contacto colocamos la soldadura. Bien. Soldamos aquí y aquí con esta longitud de cordón. Vale. Y ahora tenemos que comprobar que el cortante de 58 puede pasar de esta viga a esta otra. Bueno, realmente 58 era en el punto máximo que estaba en el centro, no era la viga lateral, pero da igual para el caso.
Hay que comprobar tres cosas. Imagina que hacemos un corte por aquí. Cortamos por aquí. ¿Cuánto aguanta este perfil de cortante? El cortante último, que es este. 240. Este punto aguanta 240 kN a cortante. Más comprobaciones. Esta soldadura puede aguantar todo este cortante de cálculo. En esta longitud y con este espesor de garganta que ahora tenemos que definir, podemos aguantar toda esta carga. Segunda comprobación. Y una tercera comprobación. Un corte por aquí, cortaríamos esta altura de alma, ¿verdad? Esta altura de alma con su espesor puede aguantar todo el cortante. Porque este cortante de cálculo que tenemos dimensionado de normativa es con toda la altura de perfil. Pero en esta sección de aquí, en esta de aquí, resulta que esta zona ya no va a estar, esta tampoco va a estar, e incluso aquí, de aquí se la quitamos un poquito, ¿verdad? Si hago el recorte, estará por aquí, esa sección. Sería esto. El área de cortante del perfil, la original, era 15,88, pero la nueva área de cortante es este ancho por esta altura. Es menor. Hay que hacer una comprobación, ¿vale? Una comprobación por aquí y otra en la soldadura, para quedarnos tranquilos. ¿Sí? Bueno. Para hacer este cálculo tenemos que saber qué cordón de garganta de soldadura podemos introducir para poder soldar las dos partes. Bien, su garganta. Y además tenemos que saber cuánta tensión puede transmitir la soldadura de un perfil a otro. Tensión límite. Y esto está en código técnico. Vamos a buscarlo. Código técnico, tensiones. Código técnico está aquí. 862. Aquí, vale. Es esta versión de aquí. Esto lo puedo borrar. Todo esto. Bueno, pues resulta que lo que está pintado aquí. La tensión que puede soportar la soldadura VWD es igual a una resistencia última partido entre raíz de 3 y partido a su vez por un beta, un coeficiente de reducción, por gamma sub M2, el coeficiente de seguridad para uniones, que gamma sub M2 vale 1,25 según código técnico, y beta y tensión última depende del tipo de acero. Para el tipo de acero que tenemos, que es un S275, tenemos una FSU de 430 milímetros cuadrados y beta W 0,85. Tanto FSU vale 430 megapascales y beta 0,85. Y esto, si lo hacéis, da un valor de 233,6 megapascales. Esa es la tensión que puede transmitir la soldadura, ¿vale? En su plano de corte. Y lo voy a apuntar por aquí porque lo quiero borrar también. FWD igual 233,6 megapascales. Nos quedamos con ese valor. Tenemos tensión máxima que puede transmitir la soldadura, que multiplicado por un área del cordón tenemos una fuerza que puede aguantar. ¿Qué nos falta por conocer? Ese área, ¿verdad? Pues este área de cordón son 2 unidades por esta longitud y por un espesor de la soldadura de la garganta, que es A, y mide justamente esto. A, esa dirección. Lo pinto en grande. Estos son 2 perfiles y este es el cordón, ¿vale? El cordón puede que sea así. Unimos estos 2 puntos con una recta y esta distancia perpendicular es A. ¿Vale? La garganta. Y este espesor depende de varias cosas. Bueno, principalmente depende del espesor de las chapas que tengamos, tanto aquí como aquí. Bien, tiene un límite máximo y un límite mínimo, que también está en código técnico.
Bueno, lo pinto en la pizarra. Esto lo borro, que está puesto ahí arriba. Y tenemos la siguiente tablita de espesores. Para chapas o paredes de láminas, espesado en milímetros. Para chapas entre 4 y 6 milímetros, tenemos un espesor de garganta de soldadura mínimo en milímetros de 3. Para espesores de menos de 20 milímetros tenemos un espesor mínimo de 4,5 de garganta de soldadura. Y para espesores de chapa de más de 20 milímetros tenemos una garganta mínima de 5,6 milímetros. Bueno, aquí no lo pongo porque está aquí arriba. 5,6 milímetros. ¿Vale? Son espesores mínimos de esta garganta. Pero además tenemos un máximo. Y es que el espesor máximo de la garganta de soldadura, A max, no puede ser mayor que 0,7 el espesor de la chapa que va a unir. Bien, entonces, tenemos un perfil que tiene dos tipos de chapas, dos espesores de chapas. Uno que es el alma, 5,9, y otro que es el ala, superior o inferior, que es 9,2. Vale, vamos a empezar con el ala. Ala tiene un espesor igual a 9,2 milímetros. ¿Correcto? El espesor de la garganta de soldadura mínimo tiene que ser 9,2 milímetros, es más que 6, menos que 20, estamos aquí, 4,5. El A mínimo es igual a 4,5 milímetros. Alma tiene un espesor de 5,9 milímetros. ¿Y el área mínimo? ¿Cuánto tiene que ser? 3. 5,9 menor que 6, 3. Garganta mínima, 3 milímetros. ¿Correcto? Y ahora comprobamos el espesor máximo, que es 0,7 por el espesor. 0,7 por este espesor, 0,7 por 9,2, nos da que una A máxima de 6,44 milímetros. Y para el alma, 0,7 por 5,9 me da un valor de 4,13 milímetros. Por tanto, ¿se ve bien? Tenemos para el ala tenemos un espesor mínimo de 4,5 y máximo 6,44. Podemos coger lo que queramos de aquí, pero siempre múltiplo de 1, de una unidad. Podemos coger 5 o 6. Bueno, nos quedamos con 6. En el ala, lo que soltemos por aquí encima, utilizaremos una garganta igual a 6 milímetros. Y lo que soltemos por aquí tendrá un espesor de garganta entre 3 y 4,13. Cogemos 4 milímetros. A igual a 4 milímetros. ¿Vale? ¿Afecta en algo si se pasa? Sí que afecta. Sí, hay que recortarlo. Depende mucho porque tú vas a soldar sobre una superficie de una chapa inicial que tiene un espesor. Si tú pones mucha soldadura, mucho cordón, tiene mucha masa, muy caliente, y puede que perjudiques esta área de perfil original. ¿Vale? ¿Sí? Y además tienes un máximo porque, tú fíjate una cosa, este 0,7 que he pintado aquí, si tienes dos chapas con un espesor dado, que es una chapa por aquí, una chapa base continua, y luego una más pequeña que colocas aquí y que quieres soldar, ¿vale? Y soldas así, tu garganta máxima no puede ser más de esto, porque no tiene más canto. ¿Y esto cuánto vale? Esta distancia es 0,7 y esta. Raíz de 2 partido entre 2. ¿Vale?
Bien, ¿por dónde estábamos? Vale, ya tenemos una garganta para cada cordón en cada pared del perfil, ¿vale? En alma y ala, 4 y 6 milímetros. Tenemos una tensión máxima que puede aguantar el cordón. Ya lo tenemos todo prácticamente. Tenemos esta longitud, que es 145 milímetros por esta garganta, y son 2 cordones. Ya tendremos una fuerza que tenemos que comprobar si está por encima o por debajo de nuestra carga de cálculo. ¿Sí? Bueno, borramos todo esto. Y comprobamos la tensión que tenemos, la carga última que puede transmitir la soldadura. Aquí. Bien, pues el cortante que puede soportar la soldadura es igual al área, el área de la soldadura por esa resistencia, FVWD. El área de la soldadura, ¿cuánto vale? Tenemos 2 cordones que son iguales, 2 cordones de una longitud y con un espesor de garganta A. Bueno, ese área vale 2 cordones por 145 milímetros por A, que son 4 milímetros. ¿Sí? ¿Me seguís con esto? Este valor son 233, con lo que este cortante que aguanta la soldadura son 271 kilonewton. ¿Sí? Una cosa aparte que teníamos, 275. ¿El qué? El acero de la... Sí. El acero sí. Vale. Esta sección de comprobación es esta. Ya hará falta, como comentaba antes, hay que comprobar también aquí. ¿Cuánto aguanta aquí? Pues ahí que es, tenemos el cortante que aguanta ese alma recortada, es igual el área de ese alma recortada por F sub I D. El área de este alma vale los 145 milímetros de longitud por el espesor de aquí, que es 5,9, y por el límite elástico son 275 partido entre 1,05, y esto da un valor de 129 kilonewton. Bueno, cortante en este punto de aquí, en este plano, 271. En este de aquí, 129. Ambos son mayores que este valor de cálculo, que es 58. Tanto cumple. ¿Vale? Está cumpliendo bastante bien. Pero además el código técnico nos dice, en el punto 8.2, que para uniones articuladas, que es nuestro caso, tiene que aguantar un cortante igual a la tercera parte del último, del cortante último. Por lo que tiene que aguantar, estos dos valores tienen que aguantar mayor que resistencia de cálculo, que son 58, y mayor también que 1/3 del cortante último, que da 80 kilonewton y kilonewton. Entonces, ambas acciones cumplen con estos valores, cortante de cálculo y 1/3 del cortante último. ¿Bien? Estamos cumpliendo entonces. El cortante último, bueno, lo he guardado antes, pero es el cortante que aguanta la sección de aquí. El cortante último se calculaba como el área de cortante por F y D partido entre raíz de 3. ¿Vale? Sale de ahí. Que era igual a 240 kilonewton. Cumplimos el esfuerzo de cálculo y cumplimos el cortante último. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Pasamos a la siguiente unión.
Antes hemos comprobado la unión donde llega una viga metálica en un extremo a una viga aislada, sin continuidad. Y ahora estudiamos el caso en que esta viga metálica tiene continuidad por aquí. Viga por aquí, viga por aquí. Entonces, tenemos que dar continuidad a esfuerzos cortantes y a esfuerzos flectores. Porque se estaba calculado en Guneva. Entonces, a cortantes tenemos justamente lo mismo. Este perfil que tiene un rebaje se mete dentro del perfil principal y soldamos aquí en esta longitud que hemos puesto antes. Y aquí lo mismo, soldamos de esta manera. Por tanto, ya sabemos de antes que cumplía con aquel esfuerzo de cálculo. Por lo que hemos calculado antes a cortante, aquí vale. Repetir lo mismo. Antes hemos comprobado aquí, aquí y aquí, pues esto es justamente lo mismo y aquí está cumpliendo. No hemos modificado nada. Falta hacer una cosa aquí diferente, y es dar continuidad a esfuerzo flector negativo. Bien. Tenemos un momento flector que quiere girar el perfil por aquí, que traccionaría aquí arriba y comprimiría abajo, y aquí no hay ningún tipo de continuidad, como veis. Es un perfil que además tiene una pequeña locura que no podemos soldar, o sería muy complicado soldar. Y abajo igual. Por lo que hacemos es colocar una chapa arriba. Colocamos una chapa que va de lado a lado, ¿vale? Y la sombrero para que se distinga más, tanto arriba como abajo. Lo siguiente. Y esta chapa tiene que ir soldada tanto el perfil que viene por aquí como el perfil que viene por allá. Para transmitir esta tracción, aquí estaremos tirando para allá, ¿verdad? Tiene que pasar por aquí y de aquí hasta otro lado, ¿vale? Y aquí tenemos en esta unión de soldadura un esfuerzo rasante de unión de chapas, con lo que en este punto hacemos una soldadura. Soldamos aquí, soldamos aquí y aquí abajo igual. Soldamos por aquí y por acá. ¿Bien? Vale. Y ahora está la duda, porque hay detalles constructivos que dicen que aquí hay que soldar también y otros que dicen que no. Ya es criterio profesional, más que nada. Bien. Entonces, aquí tenemos esta tracción que pasaría por esta chapa. Y luego de aquí, pasaría aquí porque está compensado. ¿Vale? Y abajo pues tenemos lo mismo, pero en compresiones. Una compresión que viene por aquí, por rasante en soldadura, se remite a la chapa y de la chapa para allá. Y va compensado. Bien. Pero hay detalles constructivos que dicen que aquí también tenemos que soldar. ¿Vale? Por más seguridad y además por generar juntas estancas al ambiente exterior. No tener ningún tipo de holguras. Bien. Bueno, tendremos entonces la chapa que la pinto también en planta. La chapa la vamos a pintar con este color. Una chapa que tiene este ancho. Y ahora definimos cuál, que pasa para allá. Que es este. Y soldamos por aquí, que es lo principal. Aquí también cerramos el contorno, aunque no contemos con ello para el cálculo. Por aquí y por aquí. Y luego también en el centro, ¿vale? Soldamos por aquí. Vale, ya lo tenemos dibujado. Por tanto, tenemos aquí una longitud L, que es igual a esta por simetría, donde transmitimos todo el esfuerzo rasante. Este plano de corte. Por este cordón y por este tiene que pasar toda la fuerza. ¿Vale? De este perfil que se une con estas chapas a través de estos cordones. Entonces, si lo pinto por separado para que se vea un poquito más claro, yo puedo tener el perfil que quiero empotrar, que tiene esta geometría. Bien, que gracias a fuerzas de rasante aquí, de tracción y aquí de compresión, transmite fuerzas de la chapa al perfil metálico. Y este perfil tiene que aguantar un momento flector, que es un momento flector. Y si pinto aquí la otra parte, que no me he dejado sin pintar aquí, tenemos que a esta altura
tenemos unas chapas, ¿verdad? Chapa por aquí que tiene continuidad, y a esta altura, por la parte de abajo tengo la otra chapa, que son estas chapas, esta y esa. Y aquí tenemos estas fuerzas rasantes, irían para acá. Bien, este plano es el mismo, este de aquí, cara inferior, con la cara superior. Estas fuerzas son las fuerzas rasantes que existen en la unión entre el ala inferior y la chapa inferior. Y lo mismo pero arriba. Fuerzas rasantes por la soldadura, pero no el corte de soldadura. Y esta sección tiene que aguantar también ese momento flector. Bien. Vale, ya aquí está la discusión entre qué momento flector colocamos aquí. El momento de cálculo, el momento elástico o el momento plástico. Como hemos comentado antes, si queremos que el perfil sea, que la unión sea más fuerte que el perfil, para que no falle la unión, tenemos que colocar aquí un momento de dimensionamiento, momento plástico, que ya lo he borrado, era 74 creo, ¿no? O por ahí estaba. Para evitar que la unión falle. Si falla algo, que falle el perfil metálico, que tiene ductilidad y puede redistribuir, pero que no falle la unión. ¿Vale? Ponemos el momento plástico. Este. Entonces, tenemos que sacar la tracción que aguanta cada una de estas piezas, de estas chapas, y la tensión rasante que circula por la soldadura. Por tanto, si llamo a este conjunto de fuerzas, lo llamo fuerza de la soldadura, que por equilibrio esto es igual a esto, fuerza de la soldadura, resulta que el momento plástico tiene que ser igual a la fuerza de la soldadura, o plano de soldaduras, por momentos aquí igual a 0. Esta fuerza por esta distancia igual a este momento. La distancia, ¿cuánto es la distancia esta? ¿Sabéis cuánto es esto? Esta distancia. La altura del perfil. Por H. 220 en este caso. ¿Sí? Y aquí tenemos algo parecido. Tenemos que el momento plástico tiene que ser igual a, ya que voy a pintar en lugar de la fuerza de la soldadura, que ya la conocemos, quiero pintar en esta cota una fuerza. Voy a llamar T y T, que es la fuerza que hace la chapa en su centro de gravedad. El momento es igual a T por una distancia, que ahora es la distancia que hay, pues aquí, de centro de gravedad a centro de gravedad. ¿Que esto cuánto es? Pues H más mitad de espesor de la chapa y mitad de espesor de la chapa. Pero esta chapa aún no la conocemos, la queremos dimensionar, no conocemos su espesor. Por tanto, el espesor mínimo que vamos a utilizar para esta chapa va a ser, como muy poco, el espesor de este ala. Como muy poco, será más grande, pero como muy poco es justamente eso. Entonces, como buena aproximación para empezar, vamos a suponer que este espesor es igual, aunque no lo va a ser, para poder sacar la fuerza T, más T sub W. T sub F. T sub F. ¿Sí? Esto lo veis claro, ¿no? Este equilibrio de fuerzas. Fuerza de la soldadura, del plano de soldadura, y la fuerza de las chapas. Bueno, vamos a poner números. Resulta que la fuerza rasante que hacemos aquí en la soldadura, la fuerza de la soldadura en ese plano es igual al momento plástico partido entre H. El momento plástico valía 74,6 por 10 elevado a 6 newton por milímetro. Y H son 220 milímetros. Con lo que esa fuerza vale 339 kilonewton. ¿Vale? Bien, pues esta fuerza tiene que pasar por aquí. Tiene que coser el perfil original con nuestra chapa. ¿Ok?
que colocamos externamente. Y esta fuerza tiene que transmitirse a través de estos cordones de soldadura, que es este cordón y este cordón. Dos cordones de una longitud L y de un espesor de garganta A de 6 milímetros. ¿Bien? Bueno. El área que hace falta de los cordones, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza que tiene que transmitir la soldadura partido entre la resistencia rasante que tiene la soldadura, F sub V, W, D, que es igual a 339.000 newton partido entre 233,6, que lo tenemos allá puesto arriba, newton milímetro cuadrado. Y esto da un valor de 1451 milímetros cuadrados. Hace falta este área de soldadura. Y este área, como estoy comentando, el área de la soldadura tiene que ser igual a dos cordones, dos unidades, por la longitud L y por el espesor de la garganta A, que son 6 milímetros. ¿Cuánto vale L? Pues L es igual a ese área, 1451 milímetros cuadrados, partido entre 2, y A, que son 6 milímetros, y 6 milímetros. Y esto da un valor de 121 milímetros. El mínimo. Haría falta esta longitud de cordón de soldadura para poder aguantar aquella fuerza de F sub S, para poder coser los dos perfiles, el original y nuestras chapas. ¿Vale? Bien. Como detalle constructivo, se suele decir que esta dimensión L tiene que ser mayor o igual a bien 150 milímetros en edificación esto es convencional, o un medio del canto de perfil, que es igual a 110. L tiene que ser mayor o igual a esto. Por tanto, esto no cumple con este mínimo constructivo, pues pondríamos una L de al menos 150 milímetros. ¿Sí? ¿Cuánto mide nuestra chapa? Pues 150 más 150 más esta distancia, que son 110, más una agura por aquí y una agura por allá. Entonces, la longitud de la chapa es igual a 2 por L más B, que es 110 más auguras, que no está cuantificado. Esto daría 410 milímetros, que si lo quiero redondear, porque es una chapa muy pequeñita, podéis poner una chapa de 450 milímetros de longitud. Pensar cuánto es esto, no parece que es un número muy grande porque tiene 3 cifras, pero es esta distancia. Tiene solamente esto. Que si descontáis lo que tiene el perfil original, que es este, y lo que queda, la partís entre 2, esto hemos dicho que eran 15. 15 es esto. ¿Vale? Como un poquito que soldéis aquí ya tenéis cubierto este momento factor negativo. Muy poquito. Por lo que os recomiendo que cuando coloquéis estas chapas, estas longitudes, colocar una longitud que sea múltiplo de algo para colocar una barra larga y cortarla en partes sin ningún tipo de mermas. ¿Vale? Sin desaprovechar perfiles. ¿Mm? 110. Este 110. Longitud total es igual a L más L, 2L, más este 110. ¿Sí? Con lo que tendremos una chapa de 450 milímetros de longitud por, no lo he puesto antes, por 80, ya la tengo donde viene, por 80 milímetros por un espesor que me falta por calcular todavía. Ese 80 es esta distancia, este ancho de chapa, 80. Y he elegido 80 a priori porque esto mide 110. ¿Vale? Este ancho mide 110.
Tengo que colocar una chapa aquí y dejar espacio en los bordes para poder soldar. Que este espacio, 110 menos 80 son 30, entre 2, 15 y 15. Nada, muy poquito estoy dejando. ¿Vale? La chapa tiene esta longitud, 450, y ancho de 80 milímetros. Lo establecemos nosotros. Podemos poner un ancho más pequeño, pero no hace falta. ¿Vale? Y nos falta saber una cosa, nos falta saber qué espesor tiene la chapa, que no lo sabemos. Pues será un espesor tal que pueda aguantar esta tracción sin plastificar. ¿Bien? Holgadamente. O en su límite elástico. Entonces calculamos esa parte. Esto lo puedo borrar. Desarrollando esto, tenemos que la fuerza T que hemos sacado tiene que ser igual al momento plástico partido entre una altura que son 220 más, hemos supuesto que era este espesor, que va a ser más, pero suponemos que es ese como mínimo, 9,2, que es el valor de allá arriba. Y esto es igual, sabiendo que el momento plástico son 74,7 kilonewton por metro, esto da la fuerza de tracción igual a 326 kilonewton. Esto es lo que tiene que aguantar a tracción o a compresión esta chapa. ¿Cuánto aguanta una chapa? Pues una chapa aguantará, bueno, tenemos que igualar el área mínima que hace falta, lo hacemos así, el área mínima de la chapa tiene que ser igual a esa fuerza de tracción T partido entre el límite elástico de cálculo del acero, F sub I D, que es igual a 1,05 por tracción, que son 326.000 newtons, partido entre 275 newton milímetro cuadrado. Y esto da un valor de 1.244 milímetros cuadrados. El área de esta chapa, si partimos de que tiene que tener un ancho de 80 milímetros, pues despejamos directamente cuánto vale el espesor. El espesor de la chapa tiene que ser igual a este área mínima, que son 1.244, partido entre 80 milímetros, y me da un valor de 15,5 milímetros. ¿Vale? 15,5 milímetros. Con lo que antes hemos supuesto que este espesor podría ser el T sub F, que era 9,2, pero no es 9,2, es bastante más. Es prácticamente casi el doble, prácticamente. 15,5. Por tanto, tenemos que hacer un recálculo y colocar aquí realmente este espesor. Que podemos elegir una chapa de 15, que es muy comercial. 15 es un espesor comercial de las chapas. Si ponemos aquí 15, este valor es más grande, esto es más grande, y este valor de aquí, la tracción, será un poquito más pequeña. Si la tracción es un poquito más pequeña, este valor es un poquito más pequeño. Si esto es un poquito más pequeño, este valor es un poquito más pequeño. Con lo que al final, si hacemos un recálculo, esto se queda en 15, no llega a 15,1, 15,0 o algo, ¿vale? Por tanto, podemos aproximar esto a un espesor de 15 milímetros y se queda un espesor muy bueno para fabricarlo, para colocarlo en obra. Por lo que en resumen tenemos una chapa de 450 milímetros por 80 y por 15 milímetros. ¿Vale? ¿Sí? Por tanto, la chapa es esta, de estas longitudes, de estas dimensiones, y tenemos que soldar aquí y aquí, aquí cerramos y aquí pues como queramos también, en el centro. ¿Vale? Y ya lo tenemos resuelto. Acortante aguanta por esta soldadura del interior, que ya hemos calculado antes, ya flexión, atracción por arriba y compresión por abajo con esta chapa de soldadura. Y la garganta de soldadura aquí hemos dicho que era 6, ¿vale? Con la garganta igual a 6 milímetros. Ahora bien, si te das cuenta aquí he subido un poquito más la distancia mínima. Eran 410 de longitud y he puesto 450. 4 centímetros más, que no es nada. Parece que es mucho aquí en números, pero es que no es nada.
¿Por qué me gusta poner un poquito más? Porque luego esta chapa la tienen que colocar en obra. Y cuando la lleven a obra, la colocarán encima y la pondrán más o menos centrada. Entonces, si la corre un poquito para allá, aquí sobrará mucho y aquí se queda más corto. Si vamos justos, pues es preferible dejarles un poquito más por si se equivoca un poquito en el centrado. Que quizás nos podríamos ir hasta 500, que es medio metro, es un número muy entero. ¿Vale? Directamente con 500, que son 5 centímetros más, que es esto, y nos quedamos tranquilos de que un grado lo hagan mal. Los espesores, siempre es mejor redondear hacia arriba o... Sí, pero al final, como te digo, si hacemos un recálculo, al final no sale 15,5, sale 15, nada. ¿Vale? Y estamos dimensionando para un momento plástico, que es mucho más alto que el momento de cálculo que tenemos. ¿Vale? Vamos sobrados. ¿Sí? Pero en cualquier caso siempre sería mejor tirar hacia arriba. Tirar hacia arriba, justo. ¿Vale? Vale, más cosas sobre esto. Pues creo que ya está. Y el cordón de soldadura igual. Igual que. Deberíamos comprobar, que eso me ha faltado hacerlo, pero es que no correspondía mucho. Aquí tenemos una chapa de un nuevo espesor que son 15 milímetros. Tenemos que hacer la comprobación de soldadura mínima, espesor de garganta mínima para una chapa de 15 milímetros, ¿cuánto haría falta? Y cuando estábamos en un espesor de menos de 20 milímetros de chapa, la garganta mínima era igual a 4,5. Cumplimos también, hemos colocado 6. ¿Vale? Seguimos cumpliendo. Pues sí, para sacar este espesor de garganta de 4 milímetros o de 6 milímetros, antes vimos una tabla que poníamos, en función del espesor de la chapa, cogíamos una garganta mínima. ¿Vale? Para la chapa de 15 milímetros estamos en un espesor de menos de 20 que correspondía a una garganta mínima de 4,5 milímetros. ¿Sí? Viene de ahí. Y nada más de este ejercicio. ¿Tienes alguna pregunta?